Bienvenidos sean todos a este vídeo, espero que las siguientes historias sean de su agrado. No olviden comentar y suscribirse a este canal para más contenido de terror y suspenso. Esta historia comienza con una casa en el bosque, la cual se decía que estaba maldita por una antigua secta satánica. Sin embargo, la gente del pueblo evitaba hablar de ello, y se rumoreaba que aquellos que se aventuraban a entrar nunca volverían a salir. Un grupo de jóvenes curiosos decidió explorar la casa sin importarles las advertencias de los lugareños y haciéndolas ver como menos. Al entrar a la casa, se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Había un olor desagradable en el aire, y las paredes estaban cubiertas de símbolos y manchas de sangre. De repente, oyeron un ruido ensordecedor y un llanto que provenía del fondo oscuro de dicha casa. Sin embargo, antes de darse cuenta frente a los jóvenes, una figura apareció, moviéndose hacia ellos con lentitud. Pero a pesar de la lentitud de la figura, los jóvenes no podrían huir, ya que encontraron que las puertas y ventanas estaban bloqueadas desde el exterior. Asustados trataron de tomar algo para defenderse y huir, pero al dar la espalda, el espectro no estaba más con ellos, por lo cual decidieron avanzar, adentrándose dentro de la casa. A medida que avanzaban por la casa, encontraron habitaciones llenas de objetos inquietantes, huesos humanos, instrumentos de tortura y libros antiguos llenos de oscuros encantamientos. Asqueados y horrorizados finalmente llegaron a un sótano secreto donde descubrieron el último horror. Allí, en el centro de la sala, se encontraba un altar ensangrentado, rodeado de velas negras y una figura enmascarada en medio de un ritual macabro. Los jóvenes nuevamente intentaron escapar, pero la figura los atrapó y los arrastró hacia el altar desmembrándolos uno por uno, dejando allí partes de sus cuerpos para que se pudrieran junto con los restos de las antiguas víctimas del culto. Ninguno pudo escapar y solo se pudo escuchar el último grito de ayuda: ¡socorro! La casa en el bosque todavía está allí, y se dice que los espíritus de los jóvenes y las víctimas anteriores del culto aún deambulan por ella, buscando venganza contra aquellos que bloquearon su escape y ayudando a su asesino a conseguir más víctimas. Que ven los que se ahorcan. Se cuenta que un señor sentía curiosidad sobre qué tan triste y aturdido se tenía que estar para querer suicidarse de esa manera y qué sentía en el momento del acto. Un buen día dijo: ahora voy a saber qué sienten los que se ahorcan. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el que pudo y le dijo a su esposa: cuando veas que me estoy muriendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga. Su esposa no daba crédito a lo que oía, lo tachó de loco pues no pensó que realmente lo haría y salió. Esa noche tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello y se ahorcó. Su esposa milagrosamente entró al cuarto justamente cuando él estaba por morirse. Sin pensarlo fue por el machete e hizo lo que horas antes él le pidió. En cuanto lo hizo salió a pedir ayuda. Segundos después de atarte la soga al cuello y proseguir, empiezas a sofocarte y te arrepientes de hacerlo, pero llega el diablo con 2 costales de oro, extremadamente pesados, uno en cada mano, y se monta en tu cuello con un pie en cada hombro y comienza a saltar hasta que pierdes la conciencia. Su esposa por su parte relató que al cortar la soga salió corriendo porque sintió que algo la perseguía como un perro rabioso. Él, desde entonces piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida, tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente es cuando posiblemente se arrepienten. La caníbal acecha. Había una mujer gorda que vivía en el subterráneo de un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Nadie sabía su verdadero nombre, pero la gente la llamaba la caníbal, por los rumores que circulaban sobre ella. Se decía que la mujer había sido abandonada en el edificio por su familia cuando era niña, y que había sobrevivido a base de comer ratas y otros animales que vivían en los túneles subterráneos. Con el tiempo, había desarrollado un apetito insaciable por la carne humana. Cada noche, mientras la ciudad dormía, la mujer salía de su escondite en el subterráneo y acechaba a sus víctimas. Esperaba pacientemente en las sombras hasta que algún incauto se aventuraba en el edificio, y entonces lo atacaba sin piedad. Nadie estaba a salvo de la caníbal. Los habitantes del edificio habían intentado sellar el acceso al subterráneo varias veces, pero la mujer siempre encontraba una manera de salir. Se rumoreaba que incluso había desarrollado un sentido sobrenatural que le permitía detectar a sus víctimas incluso en la oscuridad más absoluta. Con el tiempo, el edificio se convirtió en un lugar maldito y abandonado. La gente evitaba pasar cerca de él, y las autoridades locales no se atrevían a entrar en el subterráneo.
La mujer gorda caníbal seguía viviendo allí, alimentándose de las personas que se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Nadie sabe qué pasó con la caníbal. Algunos dicen que murió de hambre después de haber devorado a todas las personas del edificio. Otros creen que todavía vive en el subterráneo, acechando en las sombras y esperando su próxima víctima. Lo único que se sabe con certeza es que el edificio sigue en pie, y que nadie se atreve a acercarse demasiado a él. Mi hija desapareció hace 3 meses. Fue algo horrible. Mi esposa lloraba desconsolada, mi madre sufrió un paro cardíaco y yo me empeñé en encontrarla. Le pedí a mi hermano menor que me ayudara, pero, indiferente ante todo como siempre, creo que no le interesó. Bueno, tenía sus propios problemas, drogas, alcohol y mujeres. Después de 10 días sin hallar nada, la policía la encontró, desnuda, magullada, y con 7 puñaladas en partes vitales de su cuerpo. No lo soporté, el mundo se me hizo mierda. Sentí que morí en vida. A unos días del funeral, un informe que no había revisado decía que habían encontrado drogas en su cuerpo, es decir que ella había sido drogada antes de ser ultrajada y asesinada. Cuando supe esto pensé en mi hermano, pues tal vez él conocía gente relacionada a esas cosas y podríamos encontrar al culpable. Cuando fui a verle, él estaba muy nervioso, y hasta tartamudeaba al responder. Parecía haberse estado alistando para salir. Cuando subí a su habitación, vi que había empacado sus cosas, estaba huyendo. Entonces cuando él se fue al baño, abrí su maleta y entonces encontré un cuchillo ensangrentado envuelto en un trapo. Al observarlo bien, descubrí que aquel trapo era un top violeta, top con el que mi pequeña había salido el día antes de desaparecer. Mierda, tuvo algo que ver. Mientras le increpaba, él no sabía explicarse y solo atinó a golpearme para defenderse. Entonces decidí hacerlo. Le arrojé al suelo y golpeé su cabeza contra el piso, hasta dejarle inconsciente. Llamé a la policía para que le arrestasen, pero mientras más veía ese top, más rabia me daba, entonces terminé lo que ya había comenzado. Fui a la cocina, cogí un mazo de carne y con él acabé con mi hermano. Mientras le daba con el mazo una y otra vez, recordaba cuando éramos niños, y pensaba en mi niña, y me preguntaba cómo había podido hacerle eso a mi bebé. Éramos familia. Cuando la policía llegó, yo estaba bañado en sangre, sentado en las escaleras, y al subir, encontraron el cuerpo de mi hermano, con el cráneo aplastado y reventado en sangre. Mientras me subían al coche patrulla, escuché como un agente le decía al que me llevaba que además del cuerpo de mi hermano, habían encontrado el cuerpo de un hombre con el cuello rebanado en el sótano de la casa. Era un drogadicto conocido de mi hermano, un vicioso que tenía en los bolsillos de su abrigo la ropa interior y mechones de cabello de mi bebé. La sombra oscura. Un día de invierno me encontraba en mi casa como siempre haciendo las actividades pendientes que tenía de las materias de la universidad. Estaba sola, sin nadie de mi familia, mis hermanos se encontraban en la escuela y mi madre estaba visitando a una de sus amigas. Por este motivo disfrutaba quedarme sola en mi hogar, sin que ninguno de ellos me molestara. Estaba en la privacidad de mi habitación estudiando tranquilamente, tratando de terminar todas las tareas lo más rápido posible, para después poder descansar. Miré la hora del reloj en la pared y se marcaban las 3 de la madrugada de la tarde cuando ya había terminado con todo lo que tenía que hacer. Salí de mi habitación y me dirigí al living a sentarme en el sillón, agarré el control remoto y prendí la televisión, eligiendo cualquier programa en particular. En casa todo estaba en completa serenidad, además se me hacía muy extraño que todo estuviera tan silencioso, siempre estaba acostumbrada al bullicio de mis hermanos. Mi familia todavía no llegaba cuando de repente se escucha un ruido proveniente del dormitorio de mi madre. No le presté mucha importancia y seguí con lo mío entretenida en el programa de televisión que estaba mirando. Hasta que de pronto el ruido se intensifica cada vez más, provocando un ambiente fuerte e inquietante. Me convencí a mí misma de que no era nada, que si lo seguía ignorando desde donde estaba, todo dejaría de pasar. Pero me equivoqué, el clima del lugar era cada vez más pesado y difícil de poder sobrellevar. Estaba tan nerviosa que no podía articular palabra alguna, la piel de mi cuerpo se estaba erizando del miedo por saber qué era esa cosa que se encontraba en el cuarto. No podía levantarme por la tensión del momento, hasta que dije para mis adentros que tenía que sacar valor y averiguar qué estaba pasando.
Me levanté como pude y fui caminando despacio. Cuando llegue me asomé por la puerta de la habitación y observé lo que había. Lo que encontré me dejó en shock. Desde lo más alto de la pared descendía una sombra oscura de color negro como la noche. Al distinguirla bien, era la figura de una mujer muy delgada y alta, con el cabello largo. Todo su cuerpo era de una contextura huesuda que resaltaba en todo su ser. En sus manos largas tenía unas uñas bien puntiagudas, dando la sensación de ser muy filosas. Su rostro no tenía nariz ni boca, solo se contemplaban unos ojos fríos y helados de color rojo, provocando un gran vacío en ellos de lo más siniestro. Porque si te quedabas mirándolos fijamente, en cualquier momento te llevarían a la locura misma. Toda su apariencia daba una presencia muy espeluznante. Desprendía un olor putrefacto a carne podrida que no se podía aguantar. De pronto desvió su mirada hacia mí. En ese instante me congelé de miedo y ella se quedó quieta observándome. No hacía ningún movimiento, hasta que de pronto se dio vuelta y se fue corriendo hacia el armario, dejando atrás una horrible sensación. Después de desaparecer, caí desmayada. Mi madre me encontró en el piso y preguntó qué es lo que había pasado. Le conté lo sucedido y no me creyó, al igual que mis hermanos. Desde ese día, sueño con ella. En cada sueño aparezco en varios escenarios corriendo de su presencia, porque cada vez que me atrapa, me mata de todas las formas imposibles de se puedan imaginar. Si te ha gustado dale like y nos vemos en el próximo vídeo.